Bueno, para tomar el tema de una base relacional y las utilidades que tiene, normalizarla, teniendo en cuenta que tenemos nuestra base relacional y cada una de estas caras vamos a tomarla como tablas diferentes y estas del centro va a ser nuestra llave primaria. Entonces, teniendo eso, una tabla normalizada tiene tres valores principales. Hay muchas más características, pero los principales es mantener la información fácil de extracción y reducir que el espacio en memoria o en storage sea más pequeño y que las consultas que se realicen tanto para yo realizarlas por SQL y para realizar las máquinas sean eficientes y fáciles para ejecutar. Bueno, ahora para poder aplicar nuestra primera forma normal, que lo que hace es que no haya valores repetidos o registros repetidos dentro de nuestra tabla principal, teniendo en cuenta esto, si esta es una tabla normal, acá tenemos una tabla donde estamos aislando los valores repetidos, donde tenemos una sola conexión con múltiples valores. Por ejemplo, el correo con muchos correos. Eh, el número telefónico con muchos números telefónicos. Obviamente esto se va a tener que ir estructurando. Bueno, en este caso, para nuestra segunda forma normal, tenemos un valor o una columna que está dependiendo de otros valores de la columna que no son llaves candidatas o primarias para poder estar en su lugar. Lo que se busca, lo que se busca es que nuestra llave, nuestra columna dependa únicamente de nuestra llave principal. Como tenemos acá, el amarillo depende del amarillo, el naranja depende de nuestra llave principal naranja, y así podemos dar a entender que una columna solamente puede depender de nuestra llave principal o candidata. Bueno, lo que se busca con nuestra tercera forma normal es que los atributos de nuestra tabla no dependan de una llave, no dependan de la llave completa, no de nuestra llave completa o de nuestro atributo llave primaria completa, y no de alguno de los atributos de nuestra llave candidata. Y esto lo que nos permite es, tenemos que para la tercera forma normal, esta es una completa tabla donde todos los valores están identificados con un solo registro y no hay duplicidad, no dependen unos de los otros, y cada valor del registro de nuestra tabla depende de un valor de un registro y no está haciendo dependencia total a varios campos o tiene existencias transitivas, dependencias transitivas o dependencias individuales a una de nuestras llaves primarias, sino que simplemente tienen una condición de que deben cumplir con todos los valores a nuestras llaves candidatas, que en este caso vienen siendo nuestras llaves centrales o nuestros cubitos de color central. Bueno, continuando con lo que decía mi compañero Eduardo respecto a su ejemplo con el cubo de Rubik, podemos deducir lo siguiente, y es, en el ejemplo que vamos a ver, va a utilizar la tercera forma. Entonces, para llegar a la tercera forma hay que tener en cuenta que obviamente debemos usar las dos primeras formas. Entonces, como podemos ver, en la primera forma, en el ejemplo, perdón, en la primera forma sacamos algunos datos de la tabla principal, tales como los de que son de alumno y los que son de asignatura para hacer sus respectivas tablas. Después usamos la segunda forma normal, que como podemos ver, pudimos seguir sacando datos en tablas menores para obtener una tabla más pequeña, de tablas más pequeñas. Esa es la idea de la normalización, sacar la información y ordenarla de manera que no nos quede una tabla muy grande con mucha información. Ahora vamos a la tercera forma. Finalmente, como podemos ver, se generó una nueva tabla llamada carrera. También esto se hace como para ahorrar espacio, ¿ok? Como podemos ver al final no se pierde la información por lo que vemos en las tablas, ¿ok? Lo que estamos haciendo es optimizar la base de datos, puesto que no hay repeticiones, es decir, está más liviana. Hay que tener en cuenta dos conceptos importantes: las dependencias funcionales, que es cuando los atributos dependen de su llave primaria, y las dependencias transitivas, que es cuando un atributo no depende de su llave primaria, pero su clave primaria se encuentra en la misma tabla, es decir, como vimos en el ejemplo anterior, ¿ok? Para la cuarta pregunta, que es la de cuál es la relación del ejercicio de normalización de las bases de datos relacionales con el análisis de las dependencias funcionales, es la siguiente. Y es que recordemos que un importante concepto asociado con la normalización es las dependencias funcionales, precisamente, que describe la relación entre los atributos. Una característica importante es que la dependencia funcional puede ser utilizada para identificar la clave primaria de una relación. O sea, esto nos ayuda para identificar la llave primaria y a partir de ahí empezar a desarrollar
la primera forma, la segunda forma y finalmente la tercera forma, ya que la dependencia funcional describe la relación entre los atributos de una relación, ¿ok? Esa es la relación que existe entre ellas.